alabando a Dios y mostrando de alguna manera u otra a través de esta alabanza y a través de esta oración una especie de resumen o recuento, por decirlo de algún modo, de lo que ha sido su vida y de lo que ha sido su experiencia con el Señor, su aprendizaje con el Señor. Yo lo veo como la conclusión a la que él llega, ¿verdad? En este momento ya de edad avanzada, un hombre que ha atravesado, ha vivido, ha experimentado y ha sufrido de muchas cosas. Realmente todos estos viernes Dios nos ha podido mostrar en su palabra muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas vicisitudes, adversidades y dificultades. ¿Okay? Si le puede dar a la siguiente diapositiva, Alejandro, a la número 2, que la siguiente es ahora. Ahí nosotros podemos ver en ese capítulo 22 una especie de división en sesiones, ¿okay? Que pudimos presentar el pasado viernes. Y realmente cuando yo leo este capítulo 22, puedo traer a la memoria o puedo recordar mucho tantas escenas y tantos momentos que hemos podido estudiar y que hemos podido aprender de David. Y no solamente lo que hemos estado viendo de David en primera y segunda de Samuel, hermanos, sino lo más importante, pues de alguna manera u otra, trayendo a la memoria situaciones personales, acontecimientos, cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, si lee este capítulo con un corazón abierto y bien centrado en Dios, pues Dios de alguna manera u otra le va a hacer recordar todas las cosas que Él ha hecho, de todo lo que Dios le ha liberado, toda la manera como Dios se ha manifestado en su vida. Entonces, como decíamos también el pasado viernes, esto es más, no es solamente una mera lista de atributos y virtudes que David menciona de Dios, ¿verdad? Como se muestra en los primeros versículos: fortaleza mía, escudo, refugio alto, salvador mío, etcétera, etcétera. O sea, son más que títulos que le da David, son más que simples títulos que le da David a Dios, porque cada uno de esos títulos representa la experiencia personal y la vida misma de David, ¿verdad? Con el Señor, el caminar, la experiencia y el aprendizaje de David y el Señor. Entonces, veíamos cinco sesiones, por decirlo de algún modo, o dividíamos en 5 partes, y la primera parte y la última parte prácticamente representan una alabanza de David a Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 vimos la manera como David alababa a Dios, y igualmente lo hace desde el versículo 47 al 51, ya al final del capítulo. Probablemente esto lo veamos ya la próxima semana. Creo que hoy nos dé tiempo de poder ver la parte final del 47 al 51. Pero David alaba a Dios en este capítulo 22, tanto al inicio como al final. Luego, como se muestra ahí en la diapositiva, David reconoce que la liberación y la salvación en este caso vienen de Dios, ¿verdad? Es Dios quien siempre le salvó, es Dios que siempre le liberó, es Dios que siempre se manifestó e intervino a favor de él, ¿verdad? Lo vemos tanto en la segunda parte del versículo 5 al 20, como en la cuarta parte del versículo 31 al versículo 46, ¿okay? En la cuarta parte del Salmo. Y en el medio del Salmo, ¿verdad? O en el medio del cántico del capítulo 22, encontramos una pregunta bien interesante, obviamente con respuesta, y es: ¿por qué Dios liberó a David? O sea, ¿por qué Dios intervino en la vida de David? ¿Okay? Y obviamente pudimos constatar la semana pasada, pues en esos versículos, que David reconocía que era Dios, ¿verdad? Que era la justicia de Dios, que era la gracia de Dios, que era la misericordia de Dios, la que obró, la que intervino, ¿verdad? La que limpió sus manos. Y dijimos también la semana pasada: oye, pero ¿cómo David puede decir esto, ¿verdad? En el versículo 21, especialmente cuando dice: Jehová me ha librado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Oye, pero hacía como ruido, o puede que esto hiciera ruido en alguna mente o en algún corazón: oye, pero lo que hizo David con Betsabé, los asesinatos, los homicidios, etcétera, 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 todas las cosas que David hizo. Pero hermanos,
debemos recordar que la justicia de David y la limpieza de David no estaba basada en sus acciones y en sus hechos, sino en la misericordia de Dios, sino en la gracia de Dios, porque David se arrepintió delante de Dios y Natán, recordemos las palabras de Natán que nuestro Dios remitió: Jehová ha remitido tu pecado. Entonces David era alguien que realmente no solamente se arrepentía de corazón delante de Dios, sino que estaba plenamente convencido que Dios le perdonó, que Dios le había perdonado. Y eso le permitía a David, ¿verdad?, experimentar libertad, bendición delante de Dios y una vida fluida delante de Dios, porque no solamente creía en el arrepentimiento, sino que también creía y estaba convencido que Dios lo había perdonado. Y vemos salmos de David como el 51 y muchos más, en donde David de manera arrepentida, ¿verdad?, le pide a Dios un limpio corazón. David le pide a Dios renovación, y verdaderamente David era un hombre, un siervo de Dios que confiaba en la intervención de Dios y en lo que Dios podía hacer en él, ¿verdad? Y por eso en esta tercera sesión, ¿verdad?, donde respondemos por qué Dios liberó a David, ¿verdad?, concluimos que Dios lo hizo por su misericordia, ¿verdad? Porque dice el versículo 26: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, y limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Entonces, esa justicia de David, esa rectitud de David, no era una justicia basada en él, en sus propias acciones, porque como hemos visto, se equivocaba, pecaba y Dios lo perdonaba, sino en la gracia de Dios. En el caso nuestro, ya en este tiempo, contando nosotros con Cristo, con el Hijo de Dios, a diferencia de David, que no contaba con Cristo en aquel tiempo, pues la justicia nuestra no es en base a nuestras acciones, no es en base a nuestras obras, sino en base a lo que hizo Cristo por nosotros en el Calvario. Y es su sangre, en este caso, la que limpia nuestras manos. O sea, la justicia de Dios, del versículo 21, conforme a la limpieza de nuestras manos, con la cual Dios nos ha recompensado, como lo dice literalmente, es basada en la sangre de Jesucristo. Entonces, la semana pasada estábamos terminando esta tercera sesión, ¿verdad? Esta tercera sesión, perdón, sobre el por qué Dios liberó a David. Y antes de pasar a la cuarta sesión, ¿verdad?, sobre la liberación y la salvación que viene de Dios, ¿verdad?, que es una repetición, me gustaría reforzar la parte final de la pregunta por qué Dios liberó a David. Y quisiera también, antes de entrar ahí, mostrar la diapositiva siguiente. Alejandro, por favor. Este mismo esquema lo elaboré de esta manera, ¿verdad? Hice estos cuadros, ¿verdad? Y lo hice de esta manera porque creo que nos pueden ayudar a entender, ¿verdad?, más este capítulo, las 5 sesiones de este capítulo, ¿verdad? A mano izquierda, en la parte inferior, ¿verdad?, aparece la alabanza de David a Dios, ¿verdad?, que la pudimos estudiar la semana pasada, donde David alabó y glorificó el nombre de Dios. Y vemos cómo también se repite en la parte final, ¿verdad?, el quinto punto, a la parte derecha inferior, el mismo cuadro, ¿verdad?, David alaba, pero en este caso del versículo 47 al 51. Luego podemos ver en la parte intermedia del diagrama, ¿verdad?, de los cuadritos que aparecen allí, a David reconociendo la liberación y la salvación que vienen de parte de Dios. David en los últimos días de su vida reconocía que era Dios quien hacía todo, ¿verdad?, tanto en la primera parte del versículo 5 al 20, como en la parte final, que seguramente hoy vamos a entrar al versículo 31 al 46. Y me gusta colocar en la parte superior, en la punta, ¿verdad?, central, el por qué Dios liberó a David, como que sube, llega hasta ahí a por qué Dios liberó a David, versículo 21 al 30, y vuelve en bajada a repetir básicamente los mismos puntos. Simplemente lo presento así, de modo que pues visualmente nos quede un poco más la información. Entonces, antes de entrar un poquito a profundizar y ampliar un poco más lo que nos dice el versículo 29 y 30, que son la parte final de por qué Dios liberó a David, quisiera preguntar, pues, si tienen algún comentario, alguna reflexión, alguna duda o algo que les haya llamado la atención, pues que pueda animarnos, pues, a todos a seguir pensando, a seguir analizando qué recuerdan más de la semana pasada, o si tienen una nueva idea
o un nuevo planteamiento en esta propuesta de este canto de alabanza de David hacia nuestro Dios. Les escucho, mis amados. Voy a pedir un poquito de agua, voy a pedir que me traigan un poquito de agua. Así que siéntanse en libertad. Pierina, tráigame agua. Buen provecho, hermano. Yo estoy empezando hoy, por primera vez. ¿Cómo? Qué buen provecho, buena agüita, que yo estoy empezando aquí este estudio a partir de hoy. Qué bueno. ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Saber. Quisiera escucharles, me gustaría oírles sobre su apreciación. A ver, hermano Emerio, hermano querido, Alejandrito. Amén, varón. Observando aquí más o menos el resumen que nos estabas diciendo, me llama la atención cómo David en el mismo capítulo en 2 ocasiones va a tocar el tema de que Dios es quien lo libra de cualquier problema, de cualquier angustia, y me gusta el versículo 4, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. O sea, hay que clamar primeramente a Dios para luego entender de dónde vienen las bendiciones. Quizá este mundo no comprende, ¿no? Acerca de dónde provienen las bendiciones, porque sobre buenos y malos caen ellas las bendiciones. No va a dejar de llover, no va a dejar el verano, no va a dejar la cosecha, ni el frío ni el calor, como veíamos en Génesis, pero son bendiciones que provienen de Dios. Es un pacto, es una promesa que viene de Dios, y me gusta el tema como David lo pone, que clamé a Dios y Él es el que me ha guardado del mal. Me gusta mucho esa parte. Amén, amén. Gracias, Alejandro. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere compartir? Bueno, claro, claro está, cuando uno confía en Dios, ¿verdad? En Jehová, que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestra bendición, nuestro todo, para resumir un poco. Por supuesto que uno se siente bastante tranquilo, protegido, y hay que alabarle, porque dice que cantándole, porque dice que el que canta alaba 2 veces, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Sí, creo que he escuchado eso. He escuchado ese dicho. Okay. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más nos quiere aportar o ampliar un poco más la idea? Con toda confianza. A ver, ¿qué más le llama la atención, hermanita Nelly? Este pasaje yo le veo como un ejemplo para nosotros. Así como dijo usted en el cuadro que nos presentó, que David subía, establecía y bajaba, pues nosotros también vamos en el mismo camino, porque tenemos altos y bajos en nuestras vidas, pero y me sorprende este versículo, el 29 y el 30, que dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, dice, y con mi Dios asaltaré muros. Entonces, si nosotros estamos con Dios, pues sabemos que no va a haber muro que nos ponga obstáculo para llegar a nuestras metas siempre que estemos con la mira en nuestro Dios y sigamos adelante, pues haciendo las obras que Él es la voluntad de que nosotros hagamos para Él. Con amor y con esmero. No vamos a tener tinieblas, porque Él siempre va a ser nuestra lámpara. Ese nomás es mi comentario. Amén, hermana. Muchísimas gracias, hermana Nelly. Casualmente, esos 2 versículos que estás comentando, hermanita, el 29 y el 30, con los que finaliza la tercera sesión de por qué Dios liberó a David, ¿ok? Y ahí es donde yo quiero ahondar un poquito más antes de seguir desarrollando la parte siguiente después del versículo 31. Entonces, Dios liberó a David, ¿verdad? Y Dios obró mucho en David, no solamente porque David reconocía que su justicia estaba basada en la gracia de Dios, en lo que Dios hacía por él, ¿verdad? Como viene diciendo el versículo 31, en la misericordia de Dios también, versículo 26, y termina ya esta sesión reconociendo que quien lo guiaba, que quien lo dirigía era Dios, en este caso a través de su palabra, ¿verdad? Como dice acá, tú eres mi lámpara, oh Jehová, y mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, David reconocía que en medio de la oscuridad que él podía estar atravesando, por los valles de sombra de muerte, etcétera, 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 adversidades, dificultades,
quien le iluminaba y quien le alumbraba era Dios. ¿Okay? Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Y David tenía a Dios así como su guía. Y era tanto, ¿verdad? Lo que representaba Dios para David en este sentido, de que era quien lo iluminaba, que David también en cierto sentido representaba una lámpara para la nación. Porque recordemos capítulos atrás, hace 2 viernes o 3 viernes, en el capítulo 21, versículo 17, si pueden ir ahí en sus Biblias, 2 capítulos más atrás, cuando David estuvo a punto de ser asesinado en una de las guerras con los filisteos, cuando vino Abisaí a librarle y a salvarle de la muerte segura que tenía, y después liberarlo y de salvarlo, dice Abisaí en el versículo 17 y al final, ¿verdad? Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Fíjate todo lo que una persona que es alumbrada por Dios, que es guiada por Dios, que es dirigida por Dios, puede hacer con los que están alrededor de él. David era considerada la guía de Dios, la lámpara de Dios, y es algo que nosotros también debemos prestar mucha atención y observar cuidadosamente. O sea, Dios también puede usarnos a nosotros como lámparas, como guía de otros, ¿ok? Pero primero debemos dejarnos iluminar de Él, debemos dejarnos alumbrar de Él, ¿ok? Y obviamente David era alumbrado por la ley de Dios, ¿ok? Y todos conocemos lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Si podemos ir hasta allá un momento, ¿verdad? Salmo 119, versículo 105. Aún está en discusión si el Salmo 119 fue escrito o no fue escrito por David. Para muchos, incluyéndome a mí, sí fue escrito por David. Si no fue escrito por David, o que no escribió, se asemeja mucho a David en muchos aspectos. Pero fíjense lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es uno de mis pasajes también predilectos, ¿verdad? Y que más fuerza me da en los momentos de tinieblas, como dice David, en los momentos de oscuridad, en los momentos de adversidad, ¿verdad? El alumbramiento de Dios, ¿verdad? La lumbrera de parte de Dios a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Por esa razón Dios libró a David. Por esa razón Dios siempre bendijo a David, porque David reconocía a Dios como su única guía, como su perfecta guía. Dios era la lámpara para David, Dios era la guía para David, era la lumbrera, ¿verdad? Y era tanta, como dije anteriormente, la iluminación de Dios hacia David, que David mismo iluminaba y guiaba a muchos. Entonces, no solamente David vivió momentos de tinieblas, momentos de oscuridad en sus peregrinajes, adversidades, dificultades, todo lo que ya hemos estado estudiando estas semanas. Yo sé que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ha atravesado o está atravesando momentos de oscuridad, momentos de dificultad o angustia, lo que sea. Y siempre tenemos que buscar a Dios y confiar en la iluminación que Él nos da o en la lumbrera que Él representa para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Porque de esa manera Dios va a librarnos, de esa manera Dios va a guiarnos y va a fortalecernos. También me llama la atención Proverbios capítulo 4, versículo 19. Vamos a ir hasta allá, ¿ok? Un pasaje que refuerza mucho esto, ¿verdad? Proverbios 4, 19 es un proverbio que también siempre me ha llamado poderosamente la atención. Fíjense cómo dice este proverbio: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, ¿ok? Cuando no está la lámpara de Dios a través de su palabra, cuando no está la iluminación de Dios, tropezamos demasiado, hermanos, caemos demasiado, tomamos muy malas decisiones, tenemos muchos desaciertos, tenemos mucho miedo, mucha inseguridad, mucha incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice que el camino el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Inclusive la gente ni siquiera se da cuenta en qué se está equivocando, en qué se está fallando. Es tan densa su tiniebla, es tan densa su oscuridad, que ni siquiera tiene la oportunidad de darse cuenta del error
en el que está, ¿ok? Está tropezando, está cayendo y no se da cuenta, porque la lámpara de Dios, la luz de Dios a través de su palabra, no le está iluminando. Y todos nosotros también sabemos en sentido espiritual quién representa esa luz de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la luz del mundo, y que todo aquel que le sigue no andará en tinieblas, ¿ok? Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿verdad?, no pueden prevalecer contra la luz. Entonces, Dios se manifiesta en aquellos que verdaderamente se convencen de la guía que Él da a través de su palabra, de la luz que Él da a través, en este caso, de Cristo. Por eso, el versículo 29, volviendo al capítulo 22 de Segunda de Samuel, me llama mucho la atención. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Qué palabras de convicción tan tremendas, hermanos, tenía David en esta parte final. Por eso Dios lo liberó. Por eso Dios siempre se manifestó, aún en las circunstancias y en las situaciones que pudimos estudiar tan complejas, en donde parecía que David no iba a ser librado, pues Dios lo libraba. Pero era por esto, hermanos, pero era por esto. Y no solamente Dios lo iluminaba, no solamente Dios le alumbraba en medio de la oscuridad, sino que, como dice el versículo 30, que nos explicó también nuestra hermana Nelly, Él nos da fuerzas. Porque es imposible para un solo hombre, como dice literalmente el versículo 30, destruir un ejército. Para un solo hombre es imposible, literalmente, materialmente, físicamente, destruir un ejército entero. Para un solo hombre también es imposible asaltar muros, saltar una muralla o derribar una muralla. Todas esas cosas puede hacerla un hombre en sentido espiritual, no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas que le da ¿quién? Con las fuerzas que provienen de Dios. Y esa era una de las cosas que yo siempre me preguntaba a medida que desarrollábamos el tema de David, los eventos de la vida de David, cómo David tenía tantas fuerzas, cómo David después de esto, de una sublevación, de aquello, de tantos años en el desierto, de ser, o sea, cómo David sacó tantas fuerzas. Pues aquí está la respuesta, hermanos. Las fuerzas se las daba Dios, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que confiar, estar seguros, ¿verdad?, que en medio de las dificultades más imposibles, las fuerzas vienen de Dios. ¿Quién le dio las fuerzas? ¿Quién le dio la habilidad a David, hermanos, para vencer a Goliat? Dios. Y para las batallas, las luchas, la huida, los 15 años en el desierto, etcétera, etcétera, las batallas, las sublevaciones, todas esas fuerzas se las dio Dios. Y yo quiero que tú pienses en tu pasado y en todas las cosas que hasta el día de hoy Dios ha venido haciendo, todas las fuerzas que ha venido Dios concediéndote, todas las fuerzas que ha venido Dios dándote. Él seguirá dándote fuerzas hoy en el presente y seguirá dándote fuerzas en el futuro, ¿ok? Porque nuestras fuerzas vienen del Señor, ¿verdad? Él renueva nuestras fuerzas. Recordemos las palabras de Isaías 41, los muchachos se flaquean, los muchachos caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué tendrán? Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Contemos con Dios, dependamos siempre de Dios. Entonces, ya estamos comenzando a ver, ¿verdad?, en la parte final de esta tercera sesión, por qué Dios liberó a David, ¿verdad? Porque David realmente tenía a Dios como su lámpara, como su guía y como su fuente de fuerzas. Recordando también las palabras de Efesios capítulo 6, versículo 10, donde el apóstol Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esas son palabras que no debemos olvidar, hermanos. La fuerza está en el Señor. El hacernos fuertes está en el Señor. Y ahí nos empieza a describir en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios en qué vamos a encontrar fuerzas en el Señor, poniéndonos y vistiéndonos de toda la armadura que obviamente se menciona allí. Nuestras fuerzas están en el Señor y hay que asegurarse de vestirse de esa armadura y de fortalecerse en el Señor. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna aportación que quieran hacer? Háganla con toda confianza y siéntanse en libertad para hacerlo.
antes de seguir desarrollando. Amén, varón. Estoy leyendo aquí la palabra, varón, y qué increíble cómo David es capaz de decir, así como decía Pablo, o sea, no es solamente Pablo el capaz de decir ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. David está diciendo aquí, el verso 23, he seguido todas tus ordenanzas, nunca he abandonado tus decretos, soy intachable delante de Dios y me he abstenido de pecado. O sea, estamos hablando de una declaración, un compromiso ante Dios y es algo que quizás difícilmente en esta sala o nosotros nos preguntásemos si pudiésemos decir soy intachable o soy libre de pecado o he obedecido los decretos de los mandatos de mi Señor sin falta, o sea, soy inocente, o sea, esas son las palabras de David, da mucho que reflexionar, me hizo acordar del apóstol Pablo en ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así es. Entonces, David estaba convencido que esa limpieza, que esa inocencia de él, obviamente no estaba basada en sus vidas, en sus acciones, porque obviamente si fuese en base a eso, no pudiese decir estas palabras. David decía esto, ¿verdad? De manera convencida, sin lugar a dudas, porque verdaderamente confiaba en la misericordia de Dios, en la justicia de Dios. ¿Y cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros en este tiempo? Y no debemos verlo, hermanos, como inalcanzable. O sea, porque si lo vemos desde el punto de vista literal, es inalcanzable realmente. Pero por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz, por haber pagado por nosotros, por haber recibido nuestras condenaciones, nosotros también podemos decir estas mismas palabras. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, ¿verdad? Yo he guardado los caminos de Jehová. Versículo 23 que tú leíste, todos los decretos están delante de mí, fui recto para con él. Versículo 24, me he guardado de mi maldad, ¿ok? Todo eso es gracias a Cristo, no en base a nuestras acciones, no en base a lo que hemos hecho nosotros, sino en base a lo que Él ya hizo por nosotros. Y eso hace una diferencia tremenda. Y por eso Dios siempre libró a David, hermanos. Por eso Dios siempre se manifestó en David. Dios siempre actuó en beneficio y en favor de David por esa dependencia de la misericordia y de la justicia de Dios. Entonces nosotros hoy más que nunca tenemos que confiar en Cristo, en su sacrificio y en la justicia maravillosa de nuestro Dios, para que también, obviamente, así como David recibió liberación de parte de Dios, también podamos nosotros en este caso recibirla. Amén. Entonces, desarrollando un poquito y entrando ya a la parte número 4 del bosquejo que tenemos planteado, David, a partir del versículo 31, hermanos, comienza a repetir nuevamente lo que repitió, lo que mencionó anteriormente. Ahora, David nuevamente comienza a reconocer que la salvación y la liberación vienen de Dios, ¿verdad? Que es Dios quien da, en este caso, la liberación, que es Dios en este caso quien bendice, que es Dios en este caso quien se manifiesta, ¿verdad? Y fíjese, por favor, pues que alguien nos colabore con la lectura del versículo 31 hasta el versículo 46. Y vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo de desarrollar esta parte el día de hoy. ¿Quién nos puede colaborar con la lectura del 31 al 46? Sí puedo. Por favor, hermana. Ya, del 41, hermanito. 31. Allá. 31 al 46. Ya, hermanito. La palabra de Dios dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y es acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Y quién despeja mi camino? ¿Quién hace mis pies
como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos bajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encinos. Amén. Amén. Encierros, perdón. De sus encierros. Claro que sí. Fíjense en esta ocasión cómo David reconoce que Dios, en este caso, es quien le libera y quien le salva. Cómo David reconoce que el responsable, pues, de su bienestar y de estar en donde se encontraba en ese momento era Dios. ¿Ok? Y fíjese cómo comienza en el versículo 31 cuando dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea, las cosas de Dios son perfectas. El camino de Dios, el andar delante de Dios, o sea, no hay equivocación cuando andamos delante de Dios. O sea, en este caso Dios lo tiene todo perfectamente establecido. O sea, por eso hay un salmo que dice que la ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? Y cuando andamos delante de Dios, pues Dios en este caso todo lo tiene perfectamente establecido, predestinado, y podemos andar tranquilos en este caso delante de Él. Y fíjense un término que aparece acá, que muy probablemente se preguntan qué significa, y es acrisolada, ¿verdad? Y acrisolada es la palabra de Jehová. Yo no sé si ustedes tienen idea de lo que significa ese término, acrisolada, si alguna vez lo han oído, si alguna vez lo han escuchado, y si tienen algo o lo primero que llega a sus mentes sobre el significado de este término, lo pueden compartir con toda confianza, ¿verdad? Si no lo tienen, a ver. Acrisolada, hermanos, tiene que ver con perfeccionada, ¿ok? O depurada a través de pruebas o de dificultades o de dudas. O sea, la palabra de Dios es, o sea, como el camino de Dios es perfecto, como dice el versículo 31 cuando comienza, obviamente la palabra de Dios también es perfecta, o sea, acrisolada, ha sido perfeccionada, ha sido depurada, o sea, es totalmente incuestionable. O sea, todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios ofrece, todo lo que Dios promete, ¿verdad? Se mantiene, es firme. Dios no se equivoca nunca. Dios no dejará de cumplir nunca lo que ha prometido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios establece, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios promete, pues Dios lo hace. La palabra de Dios es acrisolada, como dice allí en este caso el versículo 31, ¿verdad? Y da una tercera declaración al final del 31 cuando dice: escudo es a todos los que en él esperan. Por eso podemos estar totalmente seguros
por la protección y la defensa que hay en la palabra de Dios, que es perfecta, que es acrisolada. Vale la pena esperar en ella, y es nuestro escudo. Y David tenía razones de sobra, hermanos, para decir esto. Y yo estoy seguro que también cada uno de nosotros, en lo profundo de su corazón, en estas alturas de su vida, ¿verdad?, a pesar de que nos hace falta recorrer muchísimo más, si el Señor lo permite, primeramente, podemos también decir eso, que la palabra de Dios es perfecta, es acrisolada y que es un escudo, ¿verdad?, cuando esperamos en Él, cuando esperamos en ella. David nos está hablando de la experiencia que ha tenido con Dios, hermanos. Nos está hablando de su andar con Dios. Y cada uno de nosotros pues tiene que también en este caso confiar en eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aportación sobre esto? Fíjense lo que dice el versículo 32, lo que David se pregunta. Fíjense lo que David se pregunta acá. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Prácticamente David, fuera de Dios no hay absolutamente nada. Fuera de Dios no hay absolutamente nadie. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué punto de apoyo? Porque la roca representa un apoyo, una firmeza, ¿verdad?, sobre donde se edifica, sobre donde nos fundamentamos, ¿verdad? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y continúa en el versículo 33, hermanos, repitiendo el concepto que dijimos en el versículo 30, ¿verdad?, de las fuerzas. Dios es el que me ciñe de fuerza. Y fíjense, quien despeja mi camino, o sea, quien hace mi camino libre, quien hace que mi camino sea suave. Pero fíjense lo que dice acá, Dios es el que me ciñe de fuerza. Yo no sé si usted sabe lo que significa la palabra ceñir o el término ceñir. Ceñir significa apretarse, ¿verdad? Apriétate el cinturón, apriétate la chaqueta, aprieta, ¿verdad? Fíjense que aquí no dice David, yo me ciño, ¿verdad? En algunas partes del Nuevo Testamento se nos dice que nos ciñamos los lomos del entendimiento, pero aquí está diciendo David que no es él el que se ciñe, quien lo ciñe es Dios mismo. Dios es quien lo ciñe, Dios es quien lo adapta, o sea, porque el ceñirse también tiene que ver con la mentalidad, con adaptarme, con apretar, con ajustarme. O sea, Dios es quien me ajusta, Dios es quien me hace más fuerte. Por eso es que dice, Dios es el que me ciñe de fuerzas. Quien me da las fuerzas es Dios. Y es tremendo esto que David reconoce en estos momentos de su vida, en este tiempo de su vida. Si nos están faltando las fuerzas, hermanos, en este momento, por algún motivo, por alguna adversidad, por alguna tribulación, veamos este ejemplo. Quien nos ciñe de fuerzas es Dios y quien despeja nuestro camino es Él. Y esto debemos traerlo más que todo a un contexto espiritual, ¿verdad? Esto de despejar el camino, no debemos verlo tanto desde el punto de vista material, de creer que todo va a ser suave, en bajada, que no vienen tropiezos, que no vienen pruebas, que no vienen adversidades, que no vienen angustias. O sea, no significa eso, que vamos a tener un camino despejado sin obstáculos. Significa más que Dios siempre nos da la victoria. Y significa más o tiene más que ver con el camino espiritual, ¿verdad?, con nuestro camino en Él, con nuestro camino a los cielos inclusive. Porque también nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestro camino en Cristo, nuestro andar en Cristo, o sea, Dios se encarga de despejarlo. Dios se encarga de darnos guía, Dios se encarga de darnos la dirección siempre, hermanos. Dios siempre nos da las fuerzas. Y yo quiero que lo pensemos, yo quiero que lo meditemos, yo quiero invitarle a que nos convenzamos y a que nos persuadamos que tenemos un Dios que siempre nos ciñe de fuerza. A veces uno se pregunta en todas las responsabilidades o en todas las cosas, compromisos que uno tiene como padre, como siervo, como madre, como esposa, como esposo, etcétera, 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 etcétera. Y definitivamente la conclusión a la que llegamos es a que las fuerzas
las da Dios. Las fuerzas siempre las va a dar Dios. Y quien va a despejar el camino para que podamos proseguir, para que podamos continuar, quien va a quitar los obstáculos, quien asaltará los muros, como leímos en el versículo 30, quien devastará ejército por nosotros, va a ser Dios, va a ser el Señor. De todas ellas me ha librado el Señor, decía también el apóstol Pablo en una de sus cartas. Amén. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios hasta ahora. Mano y medio, ¿tenía algo que decir ahora? Sí, hermano, mire, por aquí investigué algo rapidito por ahí. La palabra acrisolada, ¿verdad? Es una virtud o cualidad que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba, ¿verdad? Puesto a prueba, sufrimiento o padecimiento. O sea, significa honradez acrisolada. ¿Ok? Persona honrada, íntegra e intachable. Exacto, acrisolada, ¿verdad? Perfeccionada una vez que ha sido probada. Ajá. Claro que sí. Y termina siendo más depurada, más pura en este caso. Así Exacto. es la palabra de Dios. Eso es. Pureza, honradez, exacto. Así es la palabra de Dios. Claro que sí. Fíjense lo que dice el versículo 34, hermanos. Fíjense cómo David sigue reconociendo que es Dios, en este caso, quien le da las fuerzas, quien lo libra y quien lo salva. Fíjense cómo dice, quien hace mis pies como de siervas, el versículo 34, y me hace estar firme sobre mis alturas. Este versículo es muy, pero muy especial, ¿okay? Y para poder entenderlo, tenemos que imaginarnos una sierva. Una sierva es como una especie de venadita, es una venada, un venado o una venadita. Y las siervas o las venadas tienen ellos tienen el cuerpo gordo, ¿verdad? La parte superior gorda, y las patas cada vez se le van reduciendo y se le van haciendo más flaquitas, ¿verdad? Y eso hace que las siervas tengan mucha habilidad, mucha destreza, mucho equilibrio, y eso le permite, ¿verdad?, a las siervas inclusive llegar a lugares altos, a montañas pedregosas elevadísimas, a donde ningún alpinista o gente que sea muy hábil en la parte de la escala puede llegar, donde solo ellas, en este caso, pueden llegar, pueden cruzar caminos brincando. Ellas dan unos brincos elevados, las siervas, de 2, 3 metros, y cuando llegan a una piedra, ¡pum!, ellas quedan allí, hermanos, sin moverse, ¡tac!, y dan otro brinco más. Ningún animal puede hacer eso. O sea, una sierva puede trasladarse de una piedra a otra, de un peñasco a otro, con un equilibrio perfecto, con un equilibrio perfecto. Y David reconoce que quien lo hace a él moverse así, de esa manera, con esa destreza, con ese equilibrio, quien le da esos pies de siervas, es Dios, es Dios. Dios es quien también permite que nosotros hagamos cosas que otros no pueden hacer, que lleguemos a ciertos lugares, que atravesemos ciertos obstáculos que otros no pueden llegar, y como dice allí el versículo 34 al final, puede llegar a alturas y nos hace inclusive estar firme sobre los lugares más altos. Fíjense el término firmeza, la firmeza que nos da Dios, hermanos, la fuerza que nos da el Señor, en este caso en Cristo, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, la destreza, la habilidad, ¿verdad?, que nos da el Señor de llegar a ciertos lugares, donde otros no pueden llegar. Pues eso lo hace Dios en nosotros. Lo hizo con David, como lo vemos acá, y lo hace también en nosotros. Y siempre que nosotros veamos en la Biblia ejemplos o ilustraciones con algún animal, con alguna hormiga, algún pájaro en especial, yo lo invito a que lo busque, qué cualidad tiene ese animal, porque hay que ver qué trata de decir, en este caso, el autor de ese libro, qué es lo que quiere mostrar, qué es lo que quiere enseñarnos. Y acá la sierva lo que tiene es eso, hermanos, un equilibrio perfecto, un brinco perfecto, y las patas de ellas en la palma de la, o sea, hay cosas que la hacen apretarse bien sobre las rocas y sobre las montañas más empinadas
de los montes de Israel. O inclusive las siervas también son familia de las cabras, ¿ok? Desde el punto de vista de género, especie, o sea, tienen, y por eso las cabras también, ellas también tienen las patas flaquitas y pueden en este caso subir altas montañas y desplazarse allí, en este caso muy bien. Y David decía eso, hermano, David huyó por el desierto, hermano, por esas piedras, por esas rocas. ¿Cuántas veces no estuvo David a punto de ser alcanzado por Saúl en el desierto, hermano? Lo vimos, lo estudiamos. ¿Y quién era el que le daba la huida, hermano? ¿Quién era el que lo protegía, hermano? ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros a punto de caer, hermano? Y el Señor nos ha librado, hermano. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? Y nosotros en esta altura lo que podemos decir es, Dios, eres tú, Señor. Nadie más, Señor. Nadie más, sino tú, sino tu mano, Padre. Nadie más puede hacer estas cosas en mí. Por eso en esta sesión David está reconociendo nuevamente que la liberación y la salvación vienen de Dios. Vienen de Dios. Amén. Preguntas, comentarios. Hermanito Imerio. Bueno, sí, una anécdota que tengo yo referente, casualidad a eso, pero con las cabras. Una vez que íbamos viajando con mi nieto y mi hijo, de pronto en una montaña se vieron dos cabras, ¿verdad? En la ladera de la montaña. Y no se caía. Entonces el nietecito, cuando supo que da y todo, él se sorprende y dice, abuelo, ¿cómo hacían aquellas cabras para sostenerse que no se cae? Y yo, bueno, hijito, Dios las ayuda a sostenerse con la calidad y cualidad de Dios en sus piernitas para poderse sostener, porque eso lo hace puro Dios. Amén. Me dice, quedó sorprendido. Sí, porque también las cabras tienen esa fortaleza en sus piernitas, ¿verdad? De contacto que pesa también, sostener ladera, pero ladera, hermano, y nada que se resbalan ni nada. Gracias. O sea, es impresionante las montañas que las cabras y las ciervas o las venadas pueden escalar. Yo estaba viendo, indagando sobre este punto, me puse a ver un reportaje de National Geographic y vi las piedras prácticamente, las montañas prácticamente así verticales, porque ni siquiera eran inclinadas, sino verticales, como las cabras y las ciervas lograban escalar y llegar hasta la parte más alta de una manera inexplicable. Ningún escalador se atreve a meterse en esas zonas. O sea, Dios lo hace en ellas y Dios en este caso lo hace en nosotros. Fíjense, también prosiguiendo un poco con el versículo 30 y 35, ¿verdad? Cuando dice David, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Fíjense que David está reconociendo que en todos sus años de guerrero, varias décadas, 3, 4, 5 décadas, no lo sé exactamente, como guerrero, como hombre de guerra, como general, como comandante del ejército y todo eso, quien le adiestró a él para las batallas, las grandes guerras que libró David, fue Dios, hermanos. Y yo creo que toda persona que llega a cierta etapa en su vida y a cierto nivel en su vida, llega a esa misma conclusión. Es Dios quien me hace llegar a donde estoy. Por eso los que hemos avanzado un poquito, o los que están ahí en el medio, o sea, debemos siempre confiar que siempre Dios va a estar allí adiestrando nuestras manos para la batalla. O sea, para hacer frente a todo lo que salga, a todo lo que se presente. No hay nada en lo que Dios o sea, en todo Dios puede adiestrarnos, en todo Dios puede capacitarnos, en todo Dios puede darnos la habilidad. En lo que inclusive yo menos piense que Dios puede capacitarme, utilizarme, Dios puede hacerlo. Y sobre todo confiando en lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, que todos lo sabemos de memoria, que la palabra de Dios hace al hombre útil, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Mire, yo me he quedado sorprendido de las cosas que yo he tenido que hacer.
¿ok? O mejor dicho, corrijo, de las cosas que Dios ha tenido que hacer por medio de mí en ciertos momentos, tanto para el beneficio mío, de mi familia, como la de muchos hermanos, que yo nunca pensé que iba a hacer. Pues Dios así lo hizo. Dios me adiestró. Y yo y cada uno de nosotros tenemos que tener la confianza plena que para todo lo que venga, que para todo lo que se presente, Dios nos seguirá adiestrando, capacitando, enseñando, instruyendo, guiando como la lámpara. Y fíjese la ilustración que muestra aquí en este mismo versículo 35, de manera que se dobla el arco de bronce con mis brazos. Yo estaba tratando de buscarle significado a esa última expresión, o sea, un arco de bronce. Yo no sé si eso es real o es una metáfora de David, porque me parece que los arcos principalmente son de madera o de materiales flexibles. Yo creo que un arco de bronce no tiene la flexibilidad. No sé si es real o es una metáfora ilustrativa, pero usted sabe, o sea, él agarra el arco con la mano derecha, en este caso y con la izquierda, pero con la derecha tira la flecha. O sea, Dios da hasta la fuerza para hacer esto, para que el arco se doble. Quien da la fuerza para todas esas cosas es Dios, hermanos. Dios es quien nos da las fuerzas. Dios es quien nos capacita. Dios es quien nos da la puntería. Dios es el que nos hace salir airosos en todo, hermanos. Es la confianza. Y sigue diciendo también en el versículo 36, me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido, ¿ok? Y ahí comenzamos también a ver ya para nosotros también, en este caso, mucho trasfondo espiritual, el escudo de la salvación, ¿verdad? Y tu benignidad me ha engrandecido. Y un poquito más abajo comienza David pues a hablar de las glorias y de las victorias y de las cosas que Dios hizo a través de él, ¿verdad? Y más podríamos también nosotros comenzar a ver aquí el ejemplo de Jesús en las cosas que de alguna manera u otra hizo Jesús y cómo David es tipo o figura de Jesucristo en este caso, ¿verdad? Cómo Jesucristo recibió el escudo de salvación porque es el Salvador, porque es el que provee salvación, y la benignidad de Dios engrandeció a Jesucristo, ¿verdad? Como dice el versículo 36, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. ¿Okay? Claro, nosotros en este caso, en el nuevo pacto, según lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte, nosotros no tenemos enemigos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener en este caso más bien amor hacia los enemigos y orar por nuestros enemigos, ¿ok? Pero acá recordemos que David era un guerrero y en aquellos tiempos pues aún no estaban bajo la gracia, bajo el evangelio, y se permitía ese lenguaje de guerra. Entonces yo particularmente veo y percibo más aquí en la victoria y en la destrucción de nuestro Señor Jesucristo hacia Satanás, hacia el ejército de Satanás, cómo nuestro Señor Jesucristo destruyó a Satanás, cómo lo acabó, cómo lo aplastó, cómo lo destruyó. Versículo 38, ¿verdad? Perseguiré a mis enemigos, los destruiré y no volveré hasta acabarlos. ¿Okay? Satanás fue destruido, Satanás fue acabado. Versículo 39, Satanás fue consumido y fue herido, de modo que no vuelva nunca más a levantarse Satanás, en este caso, porque caerá debajo de mis pies. Entonces, si David tenía la confianza de que Dios le daba la victoria sobre sus enemigos, nosotros tenemos que tener la confianza que a través de Cristo, quien ha vencido al diablo, pues nuestro Dios nos ha dado la victoria también. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos en Cristo más que vencedores. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque fue Él quien destruyó, porque fue Él quien recibió las heridas, porque fue Él quien pagó por nosotros, fue Él quien resucitó, fue Él quien triunfó en la cruz al resucitar también al tercer día y nos hace participantes a nosotros de ese triunfo, ¿verdad? Por eso, como dijimos ya en el 39, nuestro Señor Jesucristo consumió al diablo, hirió al diablo de modo que no se levante y de modo pues que caiga debajo de sus pies. Repite ya en el versículo 40, ya entrando en la recta final,
pues lo que dijimos anteriormente, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. O sea, clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas Jehová no les oyó. Inclusive los enemigos de David, después que fueron destruidos, probablemente clamaron a Dios, pero Dios no les oyó. En este caso, Dios no los escuchó. Dice, termina diciendo pues en el 43 que los molió como polvo, ¿ok? Fueron pisados, fueron triturados, dice el versículo 43. También reconoce David que Dios lo libró de las contiendas del pueblo, ¿verdad? Y que lo guardó para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Eso es mesiánico, hermanos. Ahí vemos a Cristo, ¿verdad? Como cabeza de naciones. En sentido literal, David en buena parte de su reinado desarrolló cierto imperio y llegó a ser cabeza de naciones, como lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando había destruido a todos sus enemigos en derredor, David fue cabeza de naciones por muchos años. Antes que fuera humillado, antes de caer en pecado, David fue cabeza de naciones. Pero nosotros sabemos que realmente el trasfondo espiritual es Cristo, quien es cabeza de las naciones. Y la iglesia, como reino de Cristo, es la cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, termina diciendo el versículo 44, me servirá. ¿Okay? En este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán, los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. David sigue reconociendo que Dios es quien hace todo, quien libera, quien bendice, quien protege y quien da la victoria. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación con toda confianza? Hermano querido. Hermano querido, quería comentar algo. Claro. Según lo que hemos visto cuando estamos estudiando el Evangelio de Lucas, vemos muchas veces a los fariseos, los escribas, los saduceos, atacando a Jesús para tentarlo, para que él caiga en sus redes. Entonces yo comparo estas palabras de David como una profecía acerca de lo que iba a suceder con Jesús, con esa gente. No solamente como tú comentaste con Satanás, sabemos que Jesús derrota a Satanás en la cruz, pero no solamente a Satanás, sino que él derrotaba a sus enemigos. Sus enemigos en ese momento, cuando él estaba en el mundo, eran esos líderes religiosos que no lo aceptaban a él como el Mesías, que no lo querían reconocer y más bien trataban de que él cayera en las manos de ellos, pues lo tratan de tentar para que él cayera. Y él nunca cayó, sino que él al contrario, los callaba. O sea, con las palabras que él decía, con los comentarios que hacía Jesús, los mandaba a callar. O sea, ellos no tenían palabras, no tenían cómo protegerse contra el poder de la palabra que tenía Jesús contra ellos. A pesar de que ellos clamaban, como dice que clamaban a Dios, pero Dios no los escuchaba, porque Jesús era el que estaba llevando la batuta en ese caso en cuanto a la palabra de Dios. Entonces yo lo comparo con esos enemigos, porque no porque eran enemigos, porque como tú dices, en el Nuevo Testamento ya encontramos que ya no tenemos enemigos, o sea, tenemos enemigos, pero nosotros tenemos que amar a los enemigos y todo, como dice el Sermón del Monte. Pero acá eran enemigos porque negaban al Señor, eran los que negaban al Señor, no lo aceptaban, no lo reconocían y al contrario querían hacerlo caer en tentación para acusarlo y poderlo matar y terminaron haciéndolo. Fíjate que ellos terminan haciéndolo, terminan acusándolo falsamente para llevarlo hasta la cruz. Entonces eran los enemigos, pero claro, como era el plan de Dios, ese era el plan de Dios que tenía que suceder. Pero Jesucristo, cuando ellos trataban de tentarlo, él siempre los derrotaba en cualquier tentación que ellos trataran contra él, contra Jesús. Era el poder de Dios y era el pueblo de Dios. Todos sus intentos de hacerle caer, de encontrarlo en algún error, de poderle acusar, inclusive de apedrearlo, de matarlo, varias veces intentaron apedrearlo o lanzarlo por un peñasco, etcétera, 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 cantidad de veces, pero siempre el Señor le libró. Claro que sí tiene mucha referencia, ¿verdad? Que no lo había visto, pero maravilloso, claro que sí, no solamente en el sentido espiritual con el enemigo. Y bueno, de alguna manera u otra también, no para que nosotros nos alegremos o nos gocemos, ¿no? Sino en cierto sentido la gente que de alguna manera siempre trata
de molestarnos o de perjudicarnos, sea Dios que se encargue. Dios siempre es el que se encarga. Dios siempre es el que hace justicia. Y si nos toca a nosotros en algún momento, como lo hemos estudiado en los evangelios, hacerles bien, servirles, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Verdad? Ascuas de fuego, como dice la Escritura, y son nuestro prójimo. Entonces, siempre pues necesitamos llenarnos de esta humildad de David, de esta convicción de David, de que quien le liberaba, quien le salvaba, quien obraba con poder en él, era nuestro Dios. Entonces, no sé si hay alguna otra aportación o comentario que quieran compartirnos para ya llegar hasta esta parte del versículo 46. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, pues continuamos con la última alabanza de David en este salmo, ¿verdad? Porque termina este salmo alabando a Dios desde el versículo 47 al 51, del mismo modo que comenzó del versículo 1 al versículo 4. Entonces, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, hágala con toda confianza. La Biblia de Marlene, ella no. La Biblia pone como referencia este salmo, este capítulo 22 de 2 de Samuel, con el Salmo 18. Es muy parecido, muy parecido. David utiliza las mismas palabras que está utilizando acá en el Salmo 18. Es bastante parecido. Sí, es muy parecido. Simplemente en este 22 se añaden algunas cosas que no están en el 18. Y muchos o algunos consideran que este salmo, esta parte aquí es como una ampliación del Salmo 18, porque probablemente David escribió el 18 justo después de ser librado de Saúl, ¿verdad? Pero pasaron más años, más décadas, y ya David estaba viejo, avanzado, con más experiencia, y probablemente inspirado en ese mismo Salmo 18, escribió este Salmo 22 con las mismas palabras, pero lo amplió en más ideas y en más cosas. Es parte de las cosas que he podido indagar entre la relación entre estos dos salmos, ¿verdad? Pero sí tienen un parecido enorme, claro que sí. Porque es que fíjate, como dice el versículo 1, ¿verdad? Yendo al versículo 1, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, ¿ok? Pero no solamente de la mano de Saúl, claro, de la mano de Saúl a sus inicios de su reinado, sino también de todos sus enemigos. O sea, porque después de Saúl hubieron más enemigos, hubieron más adversarios y más gente que se opuso, en este caso, a David. Entonces, muy probablemente David tomó como punto de partida el Salmo 18, o los escribas, o los escribientes, o lo que sea que confiaron segunda de Samuel, pues añadieron allí probablemente. ¿Okay? Simplemente son probabilidades, pero obviamente sí hay mucha relación, claro que sí. A ver, ¿alguien más quiere aportarnos? Y bueno, la invitación es a persuadirnos a reconocer que Dios, nunca nos sintamos amilanados o apocados, o sea, siempre veamos a Dios, siempre veamos a Cristo, siempre veamos la mano poderosa del Señor a favor de nosotros, así como David la vio, no solamente al final de sus días, sino siempre. Amén. Entonces, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por su paciencia, gracias por su interés y querer seguir aprendiendo y entendiendo más la palabra de nuestro Dios. Hermano Alejandro.